Santiago capítulo 1, vamos a leer los versículos 12 al 18. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hace un mes atrás aproximadamente pudimos ver lo que es los primeros 11 versículos de esta carta. Santiago capítulo 1 del 1 al 11, lo vimos hace un mes creo, un poco más, no sé. ¿Qué hemos dicho hasta ahora en cuanto a la carta de Santiago? Es necesario recapitular para hilar la idea que tiene el autor en los siguientes versículos, que es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Bueno, lo que hemos dicho es que este Santiago, ¿verdad? Como dice en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Se entiende por la tradición cristiana, judía también, y bueno, por varios escritos, inclusive testimonio de la propia carta y del libro de Hechos, que se trata entonces de Jacobo, hermano del Señor Jesús, ¿sí? Jacobo, Jacob, que es su nombre en griego, ¿verdad? Jacobus. ¿Y por qué se llama Santiago? Bueno, es la contracción del santo Jacobo, ¿sí? En latín. Este Santiago, hermano menor del Señor Jesús, entendemos que es él el autor, y le escribe a judíos creyentes. Había una situación difícil en Jerusalén en los días de Santiago, y él era uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén. Y él le escribe a los hermanos que han tenido que salir por alguna persecución que están teniendo dificultades en el exilio, en el extranjero. Y la carta es básicamente una carta de ánimo. Es una carta de exhortación, de ánimo para aquellos hermanos que estaban sufriendo en el extranjero. Esta es una carta, de hecho, diferente al resto de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, porque es una carta que es muy, muy práctica, más que doctrinal. Ahora, no estamos diciendo que él no enseña doctrina, estamos diciendo que la doctrina que enseña es la manera en cómo se vive, de manera práctica. Su énfasis está más en dar instrucciones en el desarrollo de la vida cotidiana del cristiano que simplemente dogmas o paradigmas o enseñanzas abstractas. El propósito de Santiago, hermanos, en su carta es animar a los creyentes a ser íntegros en medio de las dificultades y el sufrimiento. De lo que decimos, es decir, que lo que decimos coincida con lo que hacemos. Las dificultades, según Santiago, son el medio de Dios para llevarnos a la madurez espiritual. No hay otro medio. Las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas son los medios de Dios para llevarnos a la madurez espiritual. ¿Qué aprendimos la última vez? En primer lugar dijimos, habían 3 cosas, simplemente las voy a repasar. Número 1, Santiago habla de la utilidad de las pruebas. La utilidad de las pruebas. Dice,
Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué sirven las pruebas? Bueno, en primer lugar dice que, amados míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba va dirigida a fortalecer nuestra fe. El resultado de las pruebas es o quebrarnos por dentro o fortalecernos más. Esos son los únicos dos resultados que hay. No podemos estar neutros ante las situaciones providenciales que se nos presentan. O nos quiebran y terminamos demostrando que no somos creyentes nada, o definitivamente somos fortalecidos en la fe. Pero hay alguna de las dos. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Están dirigidas a la fe, ellas producen paciencia, ellas cuando es su obra completa, recuerden, ¿verdad? Tenga la paciencia, su obra completa, es decir, deja que eso pase hasta que Dios forme ese carácter. Cuando eso pase, ya tú vas a ver el resultado, vas a ser íntegro, completo, perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. No estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando del carácter cristiano, la madurez cristiana. Lo segundo que vimos en aquella oportunidad es que las aflicciones, las pruebas, dificultades, las tentaciones vienen de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes razas y de diferentes de todo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vienen de todos los tamaños, son de todo tipo, en todas circunstancias. Debemos estar pendientes que cualquier cosa puede ser una prueba para nuestra fe. Cualquier cosa, pequeña, grande, no necesariamente tenemos que estar pasando hambre. Aún, fíjense que en el contexto se habla de cómo eran tentados inclusive las personas que tenían dinero. ¿Cuál era la tentación a las personas que tenían dinero? Versículo 10. Pero el que es rico, y está hablando de posición económica, que se gloríe que es en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Los que están en pobreza tienen la tentación de amargarse contra la providencia de Dios y de no disfrutar de la riqueza espiritual que tienen. En cambio, los ricos no se humillan delante de Dios y por lo tanto tienen su confianza en las riquezas. Esas son diversas pruebas. En cualquier contexto, en cualquier circunstancia hay pruebas para el creyente de cualquier posición. Y en tercer lugar, lo último que vimos fue cuál debe ser la actitud en medio de las pruebas. ¿Cuál debe ser la actitud en medio de las pruebas? Dijimos que había que tener una humildad en medio de las pruebas porque dice, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si haya que no sabe qué hacer con este asunto, sea humilde y pida al Señor. Pero dice que debe pedir ¿cómo? Con fe. No es con solamente mucha confianza, es reconocer que Dios es fiel. Pida con ese conocimiento de que Dios sí te va a responder y no seas simplemente un hombre de doble ánimo. ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? Es inconstante en sus caminos. ¿Quieres ver una persona que le falta fe? Es inconstante en la vida cristiana. Hoy lee la Biblia, mañana no la lee. Hoy ora, hoy tiene el culto familiar, mañana no. Inconstancia, te falta fe. Y las circunstancias precisamente es para fortalecer. O terminan diciendo, tú no eres cristiano nada. Entonces, el inconstante se va a evidenciar. El doble ánimo se evidencia y para eso son las pruebas. Para purificar qué hay en el corazón, para dejar saber qué hay en el interno, para que tú mismo no te autoengañes. Pero también lo último que dijimos es lo primero que dice Santiago,
hermanos míos, tened por sumo gozo. Las pruebas se pasan no gozándose las pruebas, sino agradeciendo y teniendo sumo gozo a pesar de la prueba. Ahora, aunque vamos a ver los versículos 12 al 18, yo necesito hacer un gran énfasis en lo que el mismo Santiago hace, antes de cubrir el estudio del 12 al 18. ¿Cuál es el énfasis? Y es la clave de la carta. Para usted entender la carta de Santiago, ubíquese en una palabra que es el hilo conductor de toda la carta. Y está en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Esa es la clave de la carta. Todos los temas que están en la carta tienen que ver, de alguna u otra manera, están relacionados con la sabiduría. No la sabiduría terrenal, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría celestial. En este caso, el primer tema es la sabiduría y las tentaciones. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a terminar en el día de hoy. Si estás en tentaciones, necesitas sabiduría para enfrentar las tentaciones, las pruebas, las dificultades. Santiago exhorta a los creyentes a que con toda humildad y urgencia vayan al trono de la gracia a pedir sabiduría. Podríamos decir que ese es entonces el versículo clave. Recordemos, hermanos, que Santiago está escribiéndole a judíos cristianos que estaban dispersos, ¿verdad? A los que estaban en la dispersión. Ellos estaban sufriendo diversos tipos de dificultades, ellos estaban seguramente desanimados en la fe, algunos estaban claudicando de la fe, y entonces Santiago les dice, tengan sabiduría para poder enfrentar esas situaciones como Dios quiere que la enfrentes. ¿Cómo? Con gozo. Fíjense el versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. ¿Cómo puedo yo estar gozoso en la prueba cuando no soy ignorante? Cuando sé cuál es el propósito de las pruebas, aún me puedo gozar, porque sé que Dios está trabajando conmigo, no me está dejando sin disciplina, sin cuidado, sin ayudarme. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, Santiago no está dando un nuevo mandamiento aquí. Él simplemente está recordando las mismas palabras que enseñó su hermano Jesús, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Mateo 5, versículos 11 al 12. Cosa que el pastor Luis ha estado enseñando últimamente. Versículos 11 y 12, miren lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12, gozaos. Es la misma. Él simplemente está recordando las palabras del Señor, está pastoreando a su pueblo, está recordándole la palabra de Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es un nuevo mandato de gozarse en medio de la prueba, sino que es recordar las mismas enseñanzas del Señor Jesús. Santiago está enseñando a su audiencia original cuál es la clave para pasar las pruebas con gozo. ¿Cuál es la clave? Sabiduría. La sabiduría es la clave para pasar esto con gozo. Si no tienes sabiduría, si hay falta de sabiduría, te vas a amargar cuando pasas por las pruebas. Eso es lo que dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que produce. Entonces el versículo 5 es muy relevante, hermano, para toda la carta de Santiago. Y en ese sentido, vamos con eso en mente a estudiar los versículos 12 al 18.
Santiago en esta sección, luego de hablar de la importancia que es pasar las pruebas con sumo gozo, ¿verdad? Y la manera de pasarlo, la clave simplemente es tener la sabiduría. Entonces habla del primer o de la primera tentación cuando eres pasado por prueba. La primera tentación cuando somos pasados por la prueba, ¿cuál es? Cuando tenemos falta de sabiduría, le echamos la culpa a Dios de las desgracias que podamos estar pasando. Esa es la primera tentación. Nos resentimos contra Dios. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es un necio el que dice esto. Falta de sabiduría, no entiende de dónde vienen las pruebas. Lo vamos a ver más adelante. Tan importante, hermanos, es tener la sabiduría de Dios, que en medio de las pruebas, Dios nos capacita para tener la actitud correcta y nos dice cuáles son las cosas en que debemos cuidarnos y debemos guardarnos. Santiago entonces nos habla de la visión correcta que debemos tener de las pruebas. Vamos a dividir el sermón en 3 partes. Número 1, él habla de la clave real para soportar la prueba. Vuelvo a decirlo. Número 1, la clave real o la clave genuina, la clave verdadera para soportar las pruebas. Ese es el versículo 12. Versículos 13 al 15 nos habla de la tentación primaria en medio de las pruebas. Ya lo he mencionado. Echarle la culpa a Dios, lo vamos a ver más adelante. Y en tercer lugar, versículos 16 al 18, la visión correcta en medio de las pruebas. Vamos con la primera entonces. ¿Cuál es la clave para poder soportar las pruebas? Santiago está animando a los creyentes a sentirse, en primer lugar, privilegiados, bendecidos, dichosos, bienaventurados. Dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado la persona que soporta la prueba. Debe sentirse que es un dichoso, un privilegiado en este mundo de soportar las pruebas. Dios no solamente tiene un buen propósito en las pruebas, sino que Dios promete una recompensa a aquel que pasa la prueba correctamente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dios promete una recompensa. Dios promete una corona de vida a aquellos que soportan la prueba, que resisten, que perseveran, que llevan, como decimos acá, que llevan el chaparrón y no se quiebran. Aquellos que se permanecen firmes a pesar de la tentación, de la lucha, de la prueba. Dios dice, esa persona es bienaventurada porque va a recibir una gran recompensa. El énfasis de Santiago no es solamente la persona que pasa la prueba recibe recompensa, no. Él está hablando de la actitud que se tiene en medio de la prueba. Dios la va a ver al final. Dice, bienaventurado el varón que soporta, no que se queja en medio de la prueba, que la soporta, que se muerde la boca, la lengua, para no proferir, que la soporta, que se mantiene, porque cuando haya resistido, resistencia, no se quebró en el proceso, es lo que está diciendo. Aquel que ha aguantado, aquel que no ha sido quebrado en el proceso, aquel que se somete inclusive voluntariamente, el que ha guerreado, el que se ha permanecido en pie, Dios le ha prometido un premio. Dice la corona de la vida, la corona de la vida. ¿Qué corona es esa?
¿cuál es esa corona? Podemos preguntar. Bueno, la verdad es que algunos pueden decir, bueno, puede ser la recompensa en el final de la vida de la persona, es decir, en la eternidad. Pero realmente cuando se habla de la corona de la vida, se está hablando del premio en la vida, ¿sí? El premio en la vida. La corona que se habla aquí no es la vida eterna, porque nadie se gana la vida eterna soportando la prueba, ¿cierto? La vida eterna es por Jesucristo. Entonces, el que resiste la prueba va a recibir recompensas en la vida. William Barclay dijo, Santiago dice que si el cristiano se enfrenta con las pruebas de la vida, con la firme constancia que Cristo da, la vida se le convierte en algo infinitamente más espléndido que antes. La lucha es el camino y la gloria, y la misma lucha es ya la gloria. Eso es lo que comenta Richard Barclay. Es decir, Dios le va a dar tantas bendiciones, tantos beneficios, va a conocer, va a experimentar, va a disfrutar mejor la vida que antes. Tal como le pasó al siervo Job. Al final de su prueba tan difícil, dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ha sido recompensado, ha sido coronado, ha sido exaltado para ver mejor a Dios en la vida. Para verlo mejor, para sentirse mejor de que Dios entiende que Dios lo ama. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no se deja atrapar. La tentación está acechando, hermanos, pero aquel será muy bendecido, muy dichoso cuando resiste la prueba. La prueba no es sinónimo de pecado. La prueba te lleva al pecado. La tentación te lleva al pecado, pero puedes resistirlo. Y Dios dice, si lo resistes, no es simplemente cualquier tentación. Hablamos de diversos tipos de tentación. Y para cualquier diverso tipo de tentación, como aprendimos en 1 Pedro, Dios tiene diversidad de gracia, la multiforme gracia de Dios. Pero es importante, y el énfasis de Santiago es, bienaventurado el que lo soporta, bienaventurado el que lo pasa con gozo. ¿Por qué? Recibe una corona, pero esa corona está designada para aquellos que aman a Dios. ¿Cómo podemos resistir la prueba? ¿Cómo podemos aguantar hasta el final de manera correcta? Dice, Dios le va a otorgar, dice que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú no amas a Dios, en medio de la prueba te vas a quejar. En medio de la prueba vas a tirar la toalla. En medio de la prueba te vas a quebrar. En medio de la prueba vas a abandonar el cristianismo. En medio de la tentación, en medio de la prueba, vas a ser un hombre de doble ánimo, una mujer de doble ánimo. La prueba te conduce a la madurez espiritual. Pero Dios ha prometido una gracia especial en la vida, porque cuando tú le amas, tú eres capaz de resistir todo con tal de agarrar a Cristo. ¿Es posible pasar y terminar de buena manera la tentación? Imposible si no amas a Dios. Todo radica si lo amas o no. Al final de la tentación, tú mismo te darás cuenta si amas o no amas a Dios. Si a pesar de la dificultad, si a pesar del desánimo, tú fuiste leal y fiel. No sentía congregarme, no sentía leer la Biblia, no sentía, aquí no se trata de sentimiento, no, aquí se trata de lealtad. Y finalmente el Señor te va a recompensar, y esa recompensa solo está destinado a los hijos de Dios, solo a los que verdaderamente lo aman. Entonces Santiago nos habla y lo primero que nos dice es, mire, para soportar la tentación, para
para aguantar en medio de la lucha. No solamente debes recordar el propósito de la tentación, sino recordar que Dios tiene un propósito recompensador de la tentación. Pero tú no vas a soportar por la recompensa, tú vas a soportar porque amas a Dios, porque lo amas. No entiendo la circunstancia, no entiendo la situación, pero yo amo a mi Dios. Y si Él me está permitiendo pasar por esto tan amargo, tan duro, tan difícil, yo lo hago, lo resisto por amor a su nombre, por amor a su nombre. Luego Santiago se dirige, por eso es que es tan importante tener sabiduría, conocer los propósitos de Dios y conocer el carácter de Dios. Dios es un Dios que recompensa y recompensa a los que lo aman. Segundo lugar, la tentación primaria en medio de las pruebas. Versículo 13 al 15. ¿Cuál es la primera tentación? ¿Qué es lo primero que hace el ser humano? Quejarse. Echarle la culpa de las tentaciones y de las pruebas a otro, tal como ocurrió en el huerto en el huerto del Edén. ¿Cuál fue la queja de Adán? La mujer que me diste. Miren, allí sus palabras no está echándole la culpa a la mujer, le está echando la culpa a Dios. Tú eres el culpable de dármela a ella. Eso no se dice, maridos, ¿ok? Dios, si tú buscaste a tu mujer, ¿verdad? No, ella no es la culpable de, ¿verdad? Tu desánimo y nada de eso. Es tu responsabilidad. Lo que hace aquí, lo que remarca acá Santiago es que la primera tentación cuando estamos en tentaciones o en pruebas es achacarle la culpa a otros y no cuidarme a mí mismo. Sea cual sea la tentación, sea cual sea la prueba, siempre hay una actitud de desvincularse de la responsabilidad. Aparentemente, hermanos, los cristianos judíos, al cual Santiago estaba escribiendo, estaban pensando que su sufrimiento y sus tentaciones venían de alguna manera de Dios. Dios era el culpable. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga. Mire, eso no se dice, lo que está diciendo Santiago. No vuelvas a pensar en eso de que Dios es el culpable de tus desgracias, que Dios es el culpable o el autor de la maldad. No es así. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios, la naturaleza de Dios exige de que Él no hace maldad y no se complace en la maldad, no se regocija en la maldad. Él es luz. Job 34:10 dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Eso está lejos de Dios. Nunca le atribuyas que Dios quiere hacer algo porque Él es malo. Porque quiere dañarte. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero la tentación, Él ni es tentado, ni Él tienta. Es lo que dice. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede, está hablando de la naturaleza divina. Es imposible, es inimaginable que Él mismo sea tentado por la maldad. Imagínate Dios siendo tentado. No, Él no puede ni siquiera ser tentado a hacer mal. No. Y dice, ni Él, mucho menos Él puede tentar a nadie. Isaías 6:3 dice Isaías, y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, 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 3 veces santo, una santidad absoluta. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Salmo 92:15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Él no se le puede comparar con el tentador que es descrito en las Escrituras, hermano. Es una blasfemia decir Dios me tentó, porque le estoy atribuyendo el trabajo del diablo. ¿Sí me entiende?
Es el trabajo del diablo. En Mateo 4:3, cuando es la tentación del Señor Jesucristo, dice el escritor, y le llegó el tentador. Ay, mire, le llegó Dios. No, el adversario, el diablo. En 1 Tesalonicenses 3:5 también se identifica al diablo como el tentador. En ese sentido, Santiago advierte que la ausencia de sabiduría nos hace pensar cosas increíbles. Si no eres sabio en la tentación, cualquier blasfemia puede salir de tu cabeza, de tu boca. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¡Qué sandez! Por eso necesitamos sabiduría. Pide sabiduría para que no peques y erres con tus dichos. Bueno, Santiago, si la tentación no viene de Dios, ¿de dónde viene la tentación? Sí, del diablo, ese diablo perverso. No. Versículo 14, no le atribuye el principio primario de la tentación al diablo, se lo atribuye a nosotros mismos. Es tu propia culpa. Si te hallas en diversas pruebas, Dios te está ayudando. Pero debes tener sabiduría, porque tú debes guardarte de tu propio corazón engañador, de tu propio corazón. De hecho dice, cada uno, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia habla de deseos desenfrenados, de lujuria, de deseos intensos y desordenados por algo. Es decir, realmente tu corazón anhela la maldad. Tu corazón anhela el pecado. Tú no puedes decir, no, yo soy muy santo y bueno, fue un desliz. No, tú querías. No fue un desliz, no fue un momento. No, la culpa no es las circunstancias de que tú hayas caído en fornicación o adulterio. No fueron las circunstancias. De que tú hayas mentido en el trabajo, no fueron las circunstancias. No fue ese jefe que no provoca ni hablarle. No, tu propio corazón, tu deseo desembocado, desenfrenado para pecar. Eso es lo que está diciendo. La fuente de la tentación entonces somos nosotros mismos. Es allí donde nosotros realmente somos tentados. Y es interesante, hermanos, que Santiago describe el inicio de la tentación y lo hace con una ilustración muy, muy interesante. Habla atraído y seducido. Esas palabras tienen que ver con la actividad de la pesca, ¿sí? La actividad de la pesca. ¿Qué hace el pescador para pescar? Valga la redundancia. Lanza un anzuelo, pero lo lanza con una carnada. No lanza el anzuelo solo. Ellos no les apetece ese pedazo de hierro allí, pero sí les apetece la carne. Los peces son tentados a picar la carne, pero no saben lo que hay detrás de eso. Así mismo es nuestro corazón. No, pero es que Dios sabe que yo lo amo, pero igual me quedo en mi casa en el día del Señor. Pero Dios sabe que yo lo amo. Ya va. Has caído, te has justificado en tu propio razonamiento de los pecados que estás haciendo. ¿Sí me entiendes? De los propios pecados que estás haciendo, tú mismo te cauterizas. Estás cayendo en el anzuelo. El anzuelo tiene carnada. Cuando el pez lo muerde, dice, es seducido y es atrapado, es arrastrado. Es lo mismo que está diciendo, Santiago. Cuando un pez ve la carnada, la muerde, es arrastrado. La carnada no es más que un camuflaje para ocultar el verdadero objeto de destrucción. El corazón, hermanos, es perverso, y lo que está diciendo allí Santiago es: no le eches la culpa de caer en tentación o la prueba a Dios. Es tu responsabilidad, porque tú debes estar pendiente de tu propio corazón. Tú debes estar atento a tus propios impulsos.
Así comienza el pecado, nos seduce, nos atrae y luego nos engancha y somos arrastrados. Es nuestro propio corazón el anzuelo, hermanos, y las circunstancias son la carnada. Debemos guardar nuestros corazones. Y luego habla del proceso que lleva finalmente y lo habla como un parto. Lo ilustra, fíjense que Santiago es muy ilustrativo, lo ilustra como una mujer encinta. La concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Todo empieza en el corazón, en nuestros deseos y eso termina en pecado y muerte. Ese es el proceso de procreación del pecado, según Santiago. Última parte, versículos 16 al 18. La visión correcta en medio de las pruebas. Santiago entonces dice y exhorta a los hermanos, le da como una cachetada, le dice: amados hermanos, no erréis, no se equivoquen, no pierdan de vista este asunto, no se hagan los locos en cuanto al trato con sus propios corazones, no justifiquen sus pecados, no digan, bueno, fue culpa de aquel que yo pequé. No, fue tu propio corazón. Tú tenías que estar atento a tus propios pecados. Tú tenías que estar atento a ti mismo. Santiago llama a los hermanos a no fallar en su discernimiento, en su atención de dónde es que viene el pecado, para yo estar atento y luchar y soportar la prueba. Por eso necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento del Señor. Santiago entonces contrasta lo que sale del corazón del hombre con lo que sale del corazón de Dios. Hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Recuerden, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué es lo que sale del corazón de Dios? Todo lo bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo hermoso del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Recuerden, Santiago ha descrito el proceso del pecado. Concupiscencia da a luz, ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero ahora hay otra procreación que viene de Dios. ¿Cuál es? Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Qué cosa más maravillosa lo que produce Dios. Lo que nosotros producimos es pecado y muerte. Lo que produce Dios es vida y vida en abundancia, hermanos. No erréis en tu evaluación de la situación, es lo que está diciendo Santiago. No falles en eso, no desatines en ese asunto. Recuerda, es tu corazón perverso y Dios está lejos de eso. Dios, lo que sale de Dios y lo que es la evidencia de lo que sale de Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. C.P. Floyd dijo: lo malo viene de nosotros, pero de Dios solamente puede venir lo bueno. Sí, Él nos pone a prueba, pero eso es para bien, para nuestro bien, ya que no nos tienta para el mal. Con mal queremos decir lo que causa nuestra perdición, lo que provoca nuestra ruina eterna. Esto es lo que se propone siempre el diablo, pero Dios jamás. Dios nunca se propone a eso. Hermanos, Dios es el creador y todo lo que vemos lo ha hecho bueno. Y lo hizo bueno en gran manera, pero el hombre buscó la perversidad, se desvió su corazón. El diablo buscó su propio camino, pero Dios es inmutable, hermanos. Se compara la estabilidad de Dios, de que Él nunca va a caer
en darte algo que no puedas soportar, en buscar dañarte. Nunca lo va a hacer porque Él es inmutable. Él compara la inmutabilidad de Dios como una sombra que no varía. La sombra que proyecta el ser humano, hermanos, la sombra que proyecta el ser humano varía según la posición que estemos en la luz, ¿sí? Cambia de forma, cambia de tamaño, cambia de aspecto, pero Dios no es como la sombra porque Él es luz. Él no se refleja, Él es la propia luz. Todo Él es luz. En conclusión, hermanos, necesitamos sabiduría. Debes pedirle al Señor sabiduría para enfrentar las tentaciones y las pruebas con gozo, de manera correcta. Pero eso es solamente posible si realmente amas a Dios, si estás pendiente de tu corazón y si le atribuyes toda la bondad y toda la gloria a Dios. Y no atribuyes corrupción, desgracia alguna a Dios. Es tus propios deseos, es tu propio corazón lo que te lleva. No te resientas, no caigas en la primera tentación que nos habla Santiago. No digas, bueno, esto es culpa de Dios. No te resientas contra Dios, no te amargues contra Dios. Ámalo, acepta su providencia, aguanta la tentación. Dios te va a recompensar, te va a dejar ver la vida de una manera diferente. Hermanos, demostremos que amamos al Señor en la forma en cómo estás atravesando las pruebas. Necesitas sabiduría, necesitas inteligencia, necesitas discernimiento, necesitas confiar más en el Señor. Ámalo más, búscalo más, pídele más para que lo hagas, para que atravieses todo, confiando en que Dios es inmutable, confiando en que Dios es bueno, nunca dejará de ser bueno. Por lo tanto, si estamos pasando en dificultades, afirma tu confianza en el Señor, en sus bondades y misericordias que son inmutables. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado para reflexionar en tu palabra. Gracias por esta carta tan práctica, tan común para la vida diaria, Señor. Gracias por este hombre, Santiago, y estos registros que han quedado, que han perseverado en la historia. Ayúdanos, Señor, a aguantar, perseverar, soportar, aguantar, Señor, las tentaciones, de manera que no caigamos en ellas, sino que demostremos que te amamos más que aquello que nos pueda atraer. Que estemos atentos de dónde realmente vienen las tentaciones. No es del diablo en primer lugar, es de nuestro propio corazón, nuestra propia concupiscencia, que debemos mantener ese pecado mortificado, pisado, Señor, que no nos descuidemos para que no salte y nos devore, Señor. Ayúdanos siempre a pensar en tu bondad, inmutabilidad, que todo lo permites para nuestro bien. Danos sabiduría de lo alto para soportar las aflicciones, las pruebas, las tentaciones. Te damos gracias por tu enseñanza, por tu amor y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.